Bienvenidos a mi canal Jesús es mi amigo. Hoy quiero compartirles algo impactante que se habló en una entrevista entre Sid Roth y el rabino Jonathan Cahn, autor de varios libros proféticos. Sid Roth comienza diciendo que durante más de 35 años ha visto cómo Dios revela cosas que pueden ayudarnos a entender lo que está por venir. Menciona que hay un calendario de 3000 años que puede darnos pistas sobre los días señalados por Dios, y que incluso puede explicar eventos como pandemias, confinamientos, incendios y cambios en la Corte Suprema. Según él, este país se encamina a la calamidad, pero aún hay esperanza, una última oportunidad. Es posible cambiar la historia y Dios nos ha dado un plan para sobrevivir, resistir y prevalecer. Sid da la bienvenida al Espíritu de Dios viviente, al DRAC HaKodesh, que es la misma gloria Shekinah que acompañó a Israel en el desierto. Dice que muchos sentirán y verán la presencia del Espíritu Santo durante este tiempo. Luego presenta al rabino Jonathan Cahn, autor de 7 bestsellers del New York Times, quien en esta ocasión se adentra en terrenos proféticos aún más profundos con su nuevo libro, El Manifiesto de Josías. Cuando se le pregunta a Jonathan sobre este libro, él responde que probablemente sea una de las cosas más importantes que ha escrito. Lo describe como una sinfonía profética, un acertijo, un viaje y un enigma. Según él, el libro muestra cómo el Dios de la Biblia está actuando con exactitud en nuestro tiempo, no de forma general, sino con precisión. Hay eventos que están ocurriendo frente a nosotros, pero que muchas veces no percibimos. Y en medio de todos ellos, Dios está hablando, guiando y revelando lo que necesitamos saber para el futuro. Dice que este libro es un plan, una guía y una respuesta para los tiempos finales. Sid le pregunta cómo se le ocurren estas cosas, si son simplemente ideas suyas o si vienen de otra fuente. Jonathan responde que todo viene de Dios, que él simplemente le dice, «Señor, muéstrame», y entonces comienza a recibir pieza por pieza, como una descarga. Aclara que no podría reproducir ninguno de sus libros por sí solo, que todo proviene de Dios. Uno de los temas que se aborda en la entrevista es una profecía que Jonathan le entregó a Fidel Castro, en la que le predijo con exactitud el año, el día y la hora en que su reinado llegaría a su fin. Todo esto basado en el misterio del jubileo, que es el año 50 en el calendario bíblico. Ese año puede traer bendición o juicio. Según Jonathan, el reinado de Castro terminó exactamente en el 50º año desde que asumió el poder, en el 50º día de ese año, y a la hora exacta. Todo encajaba perfectamente con el patrón del jubileo. Luego, Sid menciona que Jonathan también descubrió que este mismo fenómeno del jubileo está detrás de la pandemia. Jonathan explica que, según la Biblia, cuando se hace daño a los niños, esa maldad regresa sobre el pueblo. En Estados Unidos, el aborto a petición comenzó en 1970, y si contamos 50 años, llegamos al año 2020, el año de la pandemia. Pero lo más impactante es que el 20 de enero de 1970 se presentó el proyecto de ley que introdujo el aborto en Nueva York. Exactamente 50 años después, el 20 de enero de 2020, llegó el paciente cero de la pandemia a Estados Unidos. Fue una coincidencia exacta en el calendario. Y hay más. El 11 de marzo de 2020 fue el día en que el presidente anunció el confinamiento nacional. Si retrocedemos exactamente 50 años, llegamos al 11 de marzo de 1970, día en que comenzó el aborto a petición en el país. Jonathan señala que es como si la mano de Dios estuviera marcando estas fechas con una precisión exacta. En marzo de 2020, todo el país se cerró, y fue justo en el aniversario del comienzo del aborto. Sid y Jonathan también hablaron de Nueva York como la capital del aborto en Estados Unidos. En esa ciudad se centró también el epicentro de la pandemia. El 10 de abril de 2020, Nueva York superó en contagios a todas las naciones del mundo. Y fue exactamente 50 años después de que Nueva York legalizara el aborto el 10 de abril de 1970. Según Jonathan, los primeros años del aborto en Estados Unidos ocurrieron casi en su totalidad en Nueva York. La pandemia también se propagó principalmente desde allí, y los científicos han encontrado que el virus tenía marcas genéticas que lo vinculaban directamente con Nueva York. Pero también hubo otra puerta. El estado de Washington. En 1970, ese estado también introdujo el aborto, y desde ese mismo lugar ingresó también la pandemia. Es decir, los dos estados donde comenzó el aborto fueron los mismos dos estados desde donde se propagó el virus. Para Jonathan, esto no puede ser casualidad. Dice que es minucioso, exacto y que solo puede explicarse por la mano de Dios.
Luego, Sid dice que si esto fuera lo único que existe en el libro, ya sería suficiente para asombrarse. Pero hay mucho más. Jonathan ha encontrado que toda la Biblia está llena de estos patrones. A pesar de haber sido escrita por diferentes personas, en distintas generaciones y países, hay una sola mente detrás de todo, la mente de Dios. Los profetas simplemente escribieron lo que Dios les dictaba. Más adelante, Sid y Jonathan hablan de los días santos del calendario hebreo. Jonathan afirma que cada una de las sacudidas que ha vivido el país ocurrió en un día santo hebreo. Por ejemplo, detrás de la pandemia hubo un día sagrado hebreo. Detrás de los disturbios, otro día sagrado. Detrás del cambio en la Corte Suprema, otro día santo más. Uno de esos días es la fiesta de las trompetas, un día para volver a Dios con arrepentimiento. Y fue en ese día cuando murió un juez de la Corte Suprema, lo que abrió la puerta para anular el aborto. Ese juez era judío. Incluso lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio y todo lo relacionado con Donald Trump, según Jonathan, sigue patrones bíblicos. Él recuerda haber hablado de esto con Sid hace años, y ahora todo se está cumpliendo. Finalmente, Jonathan relata un evento que vivió personalmente. Fue llevado, junto con otros líderes cristianos, a organizar un día nacional de oración y arrepentimiento en Washington, D.C., llamado El Retorno. Durante ese evento, que no estaba planeado para que coincidiera con ninguna fecha especial, se dieron cuenta de que caía en un día del calendario hebreo llamado Shabbat Shuvah, que significa el día del retorno. Era el día señalado por Dios para volver a Él como nación. Y justo ese mismo día, el presidente Trump nominó a la jueza Amy Barrett a la Corte Suprema, lo que más adelante llevaría a la anulación del aborto. Jonathan dice que ese día fue como si todo se alineara: la oración nacional, la fecha hebrea, la nominación del juez, todo. Y al final de ese evento, se pidió que se sellara todo con el sonido del shofar, símbolo del poder de Dios. Este es un resumen fiel de lo que se habló en esa entrevista. Una conversación profunda, seria y profética, donde se nos muestra que nada de lo que ocurre está fuera del control de Dios. Todo tiene un propósito y una señal. Gracias por acompañarme hoy en Jesús es mi amigo. Nos vemos en el próximo vídeo.